Enormes y brillantes se alzan con imponencia el par de estatuas de los líderes norcoreanos de la familia Kim en Pyongyang, Corea del Norte, mientras reciben con reverencia la visita de miles de ciudadanos que los honran con una devoción casi religiosa. La escena, que parece recordar a faraones y césares del pasado, más que evocar la grandeza de un liderazgo, suscita la tristeza de ver el triunfo del pensamiento único. Muchos podrán creer que el infortunio de la alineación mental está restringido al norte de la península de Corea, o alguna remota aldea de Afganistán controlada por talibanes, pero no es así. El pensamiento único sigue haciendo de las suyas en todo el mundo, generando una gran traba para el progreso de la humanidad. La posibilidad de cuestionar, rebatir y contradecir son esenciales en una democracia. No solo porque son una expresión de la libertad, sino porque solo así se avanza como sociedad. En cualquier grupo humano, la discrepancia es buena para el crecimiento. Pero, infortunadamente, las comunidades que ven en sus postulados la revelación única y final son cada vez más numerosos, y abarcan desde los fundamentalismos religiosos y políticos hasta el sinsentido del barrismo fanático futbolero. En las ideologías que presentan el modelo perfecto, la moral definitiva, la doctrina incuestionable y el camino al cielo, se esconde la imposición, la exclusión y el sectarismo. En los países con procesos de alfabetización pobres y donde el pensamiento crítico no está muy extendido, las banderas del pensamiento único son llevadas principalmente por las religiones organizadas. Tras el paso arrollador del pensamiento único religioso, queda la división maniquea de la sociedad en buenos y malos, fieles e infieles, creyentes verdaderos y apóstatas. Los muros que se levantan entre esas divisiones están hechos del prejuicio y la falta de pensamiento escéptico. Ejemplo de tales muros se pueden ver en religiones como la de los Testigos de Jehová, que prohíben el trato, llegando en casos hasta el saludo, con aquellos miembros que han abandonado la congregación o que han sido expulsados. Convergencias, aunque a menor escala, con la forma como tratan las dictaduras a los disidentes políticos. El pensamiento escéptico, el que pide pruebas y demostraciones, es visto como un enemigo detestable. En el pasado, la Inquisición ponía punto final a los detractores. Hoy en día, la solución no puede ser fulminante, razón por la que se apela al pecado de la blasfemia o a la libertad de cultos. En 2014, el terremoto en Iquique, en el norte de Chile, junto a los grandes incendios en Valparaíso, en la zona central, fueron motivos suficientes para que cierto pastorcillo evangélico del país, Javier Soto, saltara a los medios de comunicación afirmando que tales desastres eran netamente el resultado del proyecto de unión civil para parejas del mismo sexo, que en aquel momento se discutía en el Congreso. Para él y sus feligreses, porque sí, tenía feligreses, no hay placas tectónicas. No vale afirmar que otras naciones tienen matrimonio igualitario y no han sucumbido a la aniquilación, o que los terremotos han estado sobre la Tierra desde hace millones de años. No, para ellos eso no vale. El pensamiento único no escucha razones. Hace un par de años ocurrió un enfrentamiento entre dos grandes líderes evangélicos estadounidenses, Ken Ham y Pat Robertson. Este último afirmó que era una tontería creer que la Tierra solo tenía 6.000 años de antigüedad. No obstante, él no acepta la evolución humana. Por otro lado, Ham, director del Museo de la Creación del Ministerio Answer in Genesis, salió a atacarlo diciendo que el pastor estaba socavando la autoridad de las escrituras. La anterior disputa generó la burla de biólogos, geólogos y activistas ateos de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ambos líderes evangélicos no se pongan de acuerdo si leen la misma Biblia?
Pero más allá del evento, es curioso ver cómo se puede llegar a sostener absurdos sobre los orígenes del planeta y de los humanos cuando se deja de lado el pensamiento racional, cuando se cae en la trampa del pensamiento único. El pensamiento único puede llevar a fomentar la discriminación. En Colombia, en 2014, y tras las protestas contra la Iglesia de Dios Ministerial, realizadas al conocerse que su máxima líder, la pastora María Luisa Piraquive, pedía que no se permitiera predicar a las personas en situación de discapacidad física, la cúpula religiosa argumentó inicialmente que no era discriminación, sino reglamentos internos. Normas, requisitos, reglas o como los llamasen, seguían siendo discriminatorios. Los líderes de la susodicha luego jugaron la carta de la victimización. Alegaron ver afectada su libertad religiosa, hablaron de una conspiración mediática y afirmaron que con lo de Dios no se juega. Lo que muchos de los fieles de ese credo veían como persecución no era más que el normal proceso de libre crítica que debe caracterizar a una sociedad libre y democrática. Lo más lamentable de la anterior coyuntura no fue que la Iglesia de Dios Ministerial no haya rectificado, sino que su inmensa feligresía haya aceptado acríticamente las explicaciones dadas por sus líderes religiosos. Cuando los derechos se llaman de otra forma, hay discriminación, decía Pedro Cerolo, activista LGBT del PSOE. Nada más cierto en este caso. El pensamiento único, que presume ser el verdadero y más perfecto, curiosamente huye convenientemente del debate. Las recomendaciones a los creyentes para que no lean fuentes diferentes a las oficiales o que entablen amistad con mundanos están a la orden del día. La decimonónica líder adventista Ellen White se lamentaba de la educación científica en los siguientes términos. También hay peligros grandes en el estudio de la ciencia, según se acostumbra a encararlo. En las instituciones de enseñanza de cualquier nivel, desde el jardín de infantes hasta la universidad, se enseñan la teoría de la evolución y los errores que con ella se relacionan. Por eso, el estudio de la ciencia, que debería impartir un conocimiento de Dios, se halla tan mezclado con las especulaciones y teorías de los hombres, que inspira incredulidad. Más recientemente, la revista Atalaya de los Testigos de Jehová aconsejaba a no asistir a la universidad. ¿Qué ambiente se respira en la mayoría de las universidades de este mundo? ¿Verdad que suelen ser foco de descontento social y político y se caracterizan por la inmoralidad y los excesos? En contraste, la Organización de Jehová ofrece la mejor educación en el pacífico ambiente de la congregación cristiana. Todas las semanas tenemos la oportunidad de instruirnos en la escuela del ministerio teocrático. Sin embargo, este pacífico ambiente cristiano que piden los religiosos es un ambiente estéril. Es el conformista entorno en el que ya todo está dicho. Las grandes cuestiones solucionadas. En el que se prohíbe pensar por fuera del molde. Es la fórmula de la receta que puede sumir a una sociedad en un barbarismo talibán, o en el retraso científico que vivió Occidente antes del Renacimiento. Bien decía Estanislao Zuleta, filósofo y ateo colombiano. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. El recurso de salvaguardar el pensamiento único contra la insidiosa crítica lo han encontrado los clérigos en el pecado inexistente de la blasfemia. Con frecuencia se pide la censura de los líderes pensadores que han criticado abiertamente las religiones organizadas, sus líderes o sus supuestos libros sagrados, porque se hieren los sentimientos religiosos o simplemente porque son blasfemos. Las ideas políticas y económicas son cuestionadas a diario en los países libres, sin que político alguno diga que tal acción es pecaminosa.
Pero en el caso de la religión, el rasero es diferente. Frente a la imposibilidad de defender aquello que es completamente subjetivo y carente de sustento racional, la censura es la mejor solución. En la tierra del libre examen no hay una moral objetiva y perfecta. Las grandes cuestiones morales de la sociedad deben analizarse críticamente y tenerse en cuenta los nuevos conocimientos que prevé la ciencia, así como la filosofía y los derechos humanos. Temas como la eutanasia, el aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la prohibición como estrategia válida en la lucha contra las drogas se deben analizar con pensamiento crítico. Lo último que se necesita en estos temas es traer a colación un libro de otras épocas presuntamente revelado para pedir el cese de la discusión. Claro, de este, si quieres, puedes tomar consejos válidos para tu día a día, pero el asunto cambia cuando se interpreta para nuestros días a pie juntillas, lo que quizás fue pensado y escrito para hace 2000 años atrás, en un entorno social y cultural tremendamente distinto al tuyo y al mío. Para formar una sociedad crítica se requiere trabajo, un esfuerzo que individuos y gobiernos no están dispuestos a hacer, ya sea por mediocridad o conveniencia. Creer es más fácil que pensar. En conclusión, el idílico mundo del pensamiento único, muy común aunque no exclusivo del universo religioso, que ofrece al ciudadano las grandes preguntas de la vida y la moral, ya resueltas, son un facilismo que a la postre resulta negativo y peligroso para la sociedad, porque la estanca, genera discriminación y quita al ser humano su cualidad más valiosa, que es la de poder pensar por sí mismo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video y cuestiónalo todo. Adiós.